La célebre escena de los otros de Amenábar no es ficción, sino una antigua y extraña realidad. Una costumbre que hoy nos resultaría próxima al mal gusto: fotografiar a los muertos. Quizá durante décadas fuese una forma de conservar una imagen para el recuerdo. La novedosa y casi mágica fotografía como elemento que aportaba la inmortalidad y el consuelo a quienes temían olvidar el rostro. Esa cara que el paso del tiempo iría borrando poco a poco de nuestra memoria. Es muy sencillo ir a las familias que tienen bastantes antecesores, cómo conservan a día de hoy todavía esas imágenes de sus tatarabuelos o bisabuelos en medio de un pequeño velatorio familiar, donde se realizaban de dos sencillas maneras: o bien en su propia casa, postrado en la cama con toda la familia alrededor, o bien en el propio cementerio un poquito antes de enterrar al muerto. Pues, todo el mundo posaba allí de una manera discreta con su traje de los domingos, y posteriormente se procedía a su enterramiento. De 1850 hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, esta fue una práctica perfectamente aceptada en nuestra sociedad. Incluso la Iglesia lo aprobaba sin poner objeciones de tipo religioso. Uno de los grandes de la fotografía mundial, el norteamericano William Eugene Smith, se desplazó en 1954 hasta el pueblo extremeño de La Deleitosa, con la intención de realizar un reportaje social conocido como Aldea Española. Una de las tomas más impactantes de esta España rural se titula Velatorio Español. Es una de las grandes imágenes de la historia de la fotografía, y es una imagen de un muerto. Es más, hoy día esa fotografía en los círculos artísticos cumple un rol muy claro. Es una imagen bastante valorada y es una imagen muy cotizada económicamente. Con el tiempo, la llegada a nuestro país del desarrollo y el aperturismo cultural, la fotografía de difuntos comienza a desaparecer, y poco a poco, como algo digno de ser escondido, aquellas fotos comenzaron a perderse. Antes era como una especie de obligación muy católica, ¿no?, el hacer ese tipo de imágenes, y luego posteriormente pasó a ser justamente lo contrario. Dejó de ser una especie de tradición para convertirse en algo frío, ¿no?, un mal recuerdo. Pero en estas circunstancias, el arte de la fotografía depararía alguna que otra sorpresa. Y en aquellas primitivas primeras placas fotográficas de cristal o daguerrotipos se plasmarían cosas sorprendentes. En los primeros años del siglo XX fue cuando estuvo en auge todo este tipo de investigaciones. Estaba en auge el movimiento espírita, todas las sesiones de espiritismos, de mesas parlantes, de los ectoplasmas y toda esa historia. Bueno, pues ha habido muchos investigadores que han hecho fotos, aquellas fotos preciosas de aquella época, de fantasmas de vivos, de cuerpos astrales. De aquella época se han conservado miles de fotografías que hoy se reconocen como verdaderas obras de arte. Hace escasas fechas, el prestigioso Museo Metropolitano de Nueva York albergó una sorprendente exposición fotográfica de más de 120 imágenes de fantasmas, espectros y médiums tomadas a finales del siglo XIX. Al margen de los evidentes trucajes y dobles exposiciones, podemos encontrar otras imágenes en las que supuestamente y de forma accidental el fotógrafo había conseguido captar el alma de un muerto en el momento justo de abandonar el cuerpo inerte de su propietario. Lo que se ve en esas fotos de esa materia que se desprende del cuerpo no es más que el desdoblamiento del cuerpo astral que deja ya el cuerpo físico y se separa definitivamente de él. Este fenómeno del desdoblamiento del alma de un vivo o de un muerto fue plasmada por otras culturas muchos siglos antes de que fuera inventada la fotografía. Este es el caso de algunas antiquísimas representaciones egipcias que no dejan de sorprender a los investigadores. En Egipto, en muchos relieves se ve a personajes importantes como faraones, por ejemplo, representados su doble astral. Está como duplicados. El personaje físico y su doble astral que le sigue. Ellos distinguían el Ka, que era una especie de doble espiritual que en las tumbas aparece representado como una suerte de silueta negra que aparece junto al cuerpo del difunto sobre papiros o sobre las pinturas de las tumbas. También estaba el Aj,
que era una especie de energía vital, sobrenatural, muy difícil de entender para nosotros, eso hay que decirlo también. Y luego estaba el concepto quizás más similar a nuestros conceptos mortuorios occidentales, que era el Ba. El Ba era una representación normalmente con cabeza humana y alas de pájaro, que era muy parecido a lo que hoy identificaremos, por ejemplo, con el alma humana. Pero, ¿por qué esta fascinación por captar el momento de la muerte desde tiempo remoto? Quizá para no olvidar nunca que nuestro paso por este mundo es poco más que un suspiro. O también porque seguimos creyendo inconscientemente que justo en ese instante entre dos mundos se encuentra la verdadera esencia del alma humana.